Muy buenos días, hermanos, amigos. Es un placer estar con ustedes, familia Renuevo, y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios hoy con ustedes. Espero que estén pasando un tiempo extraordinario en familia, en cada hogar. Y pues yo sé que hoy Dios tiene palabra para cada uno de nosotros, así que ¿qué les parece si empezamos con una oración? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, de estar conectados aún a través de estos medios. Te pedimos que tú puedas hablarnos esta mañana, que tu palabra sea viva, que sea eficaz, que pueda llegar a nuestros corazones, que nos permitas reflexionar en ella y que tu Espíritu Santo nos permita las fuerzas y lo que necesitamos para poder ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama ¿qué tienes en tus manos? Es una pregunta muy sencilla y va a ir junto con otra pregunta que nos va a ayudar a reflexionar acerca de qué es lo que Dios está pidiendo de nuestras vidas y qué es lo que Él quiere hacer a nuestro alrededor. Vamos a hablar un poco acerca de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Éxodo nos ha enseñado, Éxodo es el libro que estamos estudiando actualmente, y nos ha enseñado que Dios ve la injusticia en el mundo, que Dios ve la opresión que el pecado trae a nuestras vidas y Dios desciende para poder traer vida y libertad a cada uno de nosotros. ¿Qué es el pecado? El pecado es fallar en cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Suena simple, pero es algo muy profundo. El pecado es fallar en cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Si fuimos creados para darle gloria a Dios, pecado es fallar en hacer eso. Si fuimos creados para amar a nuestro prójimo, el pecado es fallar en amar a nuestro prójimo. Si fuimos creados para traer justicia al mundo, el pecado es fallar en traer esa justicia y crear más injusticia. Entonces, pecado es fallar en cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Es fallar en cumplir nuestro propósito, como cavar una parcela con una guitarra, como dar de comer con un martillo, como acariciar a alguien con un nopal. Y yo sé que suena como una canción de Arjona, pero no lo es. Es simplemente ejemplos que, si te das cuenta, no importa qué tan buena sea la acción, podemos fallar en cumplir, en usar aquello para el propósito para lo cual fue creado. Eso es el pecado. Y como Iglesia Renuevo constantemente hemos hablado acerca de lo que el pecado hace en nuestras vidas. Y hemos hablado principalmente de 4 cosas. El pecado distorsiona nuestra imagen y la imagen de otros. El pecado nos roba propósito. El pecado nos deja en pobreza y el pecado nos esclaviza. Algunos ejemplos. La otra vez hablaba acerca de una mujer que conocí trabajando. Ella trabajaba lavando carros en un Oxxo. Y yo les comentaba cómo su propio pecado y el pecado que otras personas habían cometido en contra de ella, la injusticia que otras personas habían cometido en contra de ella, el maltrato y el abuso que había sufrido, habían destruido por completo el valor que ella creía tener. Y ella también usaba a otras personas porque aprendió de esta vida, y es lo que el pecado hace. No solamente nos destruye, sino después destruye la manera en la cómo nos relacionamos con otras personas. Entonces el pecado distorsiona nuestra imagen y la imagen de otras personas. Esta mujer, pues, el alcoholismo ya era parte de su vida y ella no podía ver otra dirección para su vida. Eso era toda su vida, el simplemente trabajar para comprar y simplemente vivir el día siguiente de una misma manera. El pecado nos roba el propósito y fue emocionante ver cómo Dios pudo traer algo de propósito a su vida cuando nosotros la conocimos. Esa mujer no solamente era pobre económicamente, sino que también sentía que no tenía el valor moral debido a lo que había vivido en su pasado. Hemos aprendido cómo el pecado nos deja en pobreza, cómo el pecado toma más de lo que nosotros esperábamos dar. Y es algo que causa pobreza. Y el pecado puede dejarnos en una pobreza económica, en una pobreza de salud, en una pobreza de relaciones y en muchos otros aspectos. Y finalmente el pecado nos esclaviza debido a todo lo anterior. El pecado tiene un poder para mantenernos en la misma situación. El pecado tiene un poder de entumecer nuestro corazón y de hacernos pensar que nada va a cambiar, que esto es todo lo que hay y que nunca podremos salir de la situación en la que estamos. Esto es lo que hace el pecado. El pecado no es solamente una palabra religiosa para hablar acerca de cosas que la Biblia dice que son malas. El pecado es mucho más profundo que eso. Otro ejemplo, el ejemplo de nuestras propias vidas. Nuestro propio pecado y el pecado de otros
ha distorsionado nuestra imagen, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y a lo mejor lo puedes ver en tu propia vida. A lo mejor como la situación que viviste con tus padres o con alguna otra persona que te hizo daño distorsionó la imagen de ti mismo. Y no solamente eso, sino que de alguna manera las experiencias que has vivido y a lo mejor tus propios errores también han provocado que la imagen que tienes de otros se distorsione. O que la manera, más bien dicho, en la que vemos a otras personas se distorsione. En ocasiones también vemos cómo batallamos tal vez para identificar el propósito y la dirección de nuestras vidas. No sé si te ha pasado, pero creo que es algo muy común últimamente en nuestros tiempos, en nuestras generaciones. Es muy común ver a las personas y ver que no tienen un propósito, o nosotros mismos sentirnos que no hay un propósito, sentir que no hay una dirección, el luchar con la depresión y todo lo que viene con respecto a eso también. El pecado que cometemos, como mencionaba hace un momento, toma más de nosotros de lo que pensábamos dar. Ninguna persona se derrumba en un día, ninguna familia se derrumba en un día, ningún matrimonio se derrumba en un día. Hay todo un proceso. Lo que al principio comenzó como una mirada, lo que al principio comenzó como un mensaje, lo que al principio comenzó como un cigarro, sabemos que la mayoría de las veces no se queda ahí. El pecado tiene el poder para entumecernos y para cada vez tener que buscar más y más y más. Y finalmente el pecado nos esclaviza. Llega un momento en que se nos hace difícil ver cuál es la salida. Llega un momento en que se nos hace difícil ver cómo vamos a poder cambiar la situación. Si de verdad hay esperanza para nosotros. Si de verdad Dios mira a personas tan pecadoras como nosotros. Pero déjame decirte que hay esperanza. Y que Dios es un Dios libertador. Y que una de las características de un Dios libertador es poder ver en nosotros, ver en personas que otros no ven nada, poder ver nuestro valor y ayudarnos a recuperar ese valor y tomar medidas necesarias para traer vida y libertad a nuestras vidas. Lo que necesitamos es una relación con Dios. La libertad que necesitamos no se trata tanto de cosas que hacer, o una religión que adoptar, o un nuevo estilo de vida. La verdadera libertad se trata de una relación que tiene que restaurarse, la relación con nuestro Creador. Si hablamos que el pecado es fallar en vivir para aquello para lo que fuimos creados, la solución al pecado es una relación restaurada con nuestro Creador, que Dios nos recuerde quiénes somos y poder volver a cumplir nuestro propósito. Cuando Dios tiene el lugar correcto que le corresponde a nuestra vida, todo lo demás comienza a tomar su lugar ideal. Y déjame decirte esto, puedes dejar que tu relación con el pecado destruya tu relación con Dios, o puedes dejar que una relación con Dios destruya tu relación con el pecado y todo lo que el pecado ha causado en tu vida. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo Dios quiere traer vida y libertad a nuestras vidas. Vamos a comenzar leyendo Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Éxodo 4 del 1 al 5. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente se volvió a ser una vara de pastor. Realiza esa señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Es importante que entendamos que cuando Éxodo nos dice que Dios escuchó el clamor del pueblo y que descendió para ayudarlos, lo primero que Dios hace es llamar a una persona. Lo primero que Dios comienza a hacer es usar a personas de una manera estratégica y de una manera poderosa para poder traer justicia y libertad a su pueblo. Y es uno de los principios que tenemos que comprender acerca de la Biblia, que cuando Dios obra, por lo general y de manera más común, Dios obra a través de personas dispuestas, personas que se disponen a ser usadas por Dios. Y es bien interesante cómo Dios de esta manera es un Dios vulnerable, porque Dios permite y Dios decide de manera voluntaria que su plan dependa de ciertas personas en ciertos momentos y nos invita a ser parte de lo que Él quiere hacer. Entonces vemos aquí en Éxodo 4
lo que Dios comienza a hacer. Vimos en el capítulo anterior, Sebastián nos compartía de cómo Dios llamó a Moisés. Y ya vimos todo un capítulo de esta conversación entre Moisés y Dios. Y ahora vamos a ver otro capítulo de esta conversación que Dios tiene con Moisés. Porque Moisés todavía tiene muchas dudas y tiene muchas preguntas. Y después de que Dios lo llamara para ser el libertador de más de 1,000,000 de personas, Moisés tiene todavía este diálogo con Dios. Y Moisés le pregunta a Dios una pregunta que tal vez muchos de nosotros nos identificaríamos con ella. ¿Qué tal si no me creen? Dios estaba enviando a Moisés a dar un mensaje y sobre todo a ser libertador de su pueblo, pero habían pasado 40 años. Moisés ya había experimentado un fracaso hace mucho tiempo. La tarea que Moisés tenía era una tarea difícil. Y ahora Dios se le presenta y le da un mensaje y le da una misión, y Moisés por supuesto tiene sus dudas y tiene sus preguntas. Y una de sus preguntas es, ¿qué tal si no me creen que tú te me has aparecido? Es una pregunta que tiene mucho sentido, ¿no es así? Y tenemos que pensar que cuando Dios obra, Dios usa a personas y Dios llama a personas. Yo estoy completamente seguro, yo estoy convencido de que Dios quiere traer vida y libertad a La Paz. Y yo estoy seguro que Él quiere usar a su iglesia. Estoy seguro que Él quiere usar a Renuevo. Y estoy seguro, familia, que Él te quiere usar a ti. A cada uno de ustedes quiere usar a cada familia. Por eso hemos comenzado esto de iglesia en casa. Pero muchas veces, así como Moisés, también nosotros tenemos dudas. Dudas sinceras y dudas honestas. Estamos comenzando esto que es iglesia en casa, que es algo nuevo, es algo diferente, y vamos a estar haciendo esto durante 3 meses y probablemente más, todavía no sabemos, pero por lo menos por lo que resta del año, eso es lo que vamos a estar haciendo, iglesia en casa, porque queremos permitir que ustedes, hermanos, también puedan ser parte activa de lo que Dios quiere hacer en nuestra comunidad. Así que estoy convencido que Dios quiere usar esto para alcanzar a personas, e independientemente de eso, como seguidores de Jesús somos enviados a predicar el evangelio, a ser testigos de Jesús en el mundo. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo testigos de Jesús en el mundo? ¿Estamos comunicando a otros y compartiendo con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿O nos estamos quedando callados? Y tal vez como Moisés tenemos muchas dudas y muchas preguntas, pero ¿qué es aquello que nos está deteniendo? Y me gustaría hacerte la pregunta personal, ¿qué es aquello que te detiene a ti de poder ser un testigo de Jesús? Lo que Moisés habló con Dios, déjame decirte que cuando lo vemos bien, las palabras de Moisés en esta conversación, Moisés no solamente tenía dudas, sino después de estos versículos, Moisés sigue teniendo esa conversación con Dios. Y a pesar de que Dios le da muchas señales y muchas pruebas y lo trata de convencer, Moisés está dando excusas. Moisés no quiere aceptar la responsabilidad del llamado que Dios le está haciendo. Está luchando todavía para poder hacerlo. Nosotros tenemos una responsabilidad de ser testigos de Jesús en el mundo. Y es difícil. Es complicado, podemos tener a lo mejor dudas o preguntas, pero déjenme decirles, especialmente si han creído en Jesús y si eres un seguidor de Jesús, Dios te ha dado una responsabilidad importante. Dios te ha dado la responsabilidad de predicar el evangelio, de alcanzar a otras personas. Y aunque podemos tener dudas y preguntas honestas, estas nunca deben convertirse en una excusa para no hacerlo. Estoy seguro que Dios tiene respuestas, así como tenía respuestas para Moisés. Y la pregunta que nos estamos haciendo en este punto, en este momento, que nos va a ayudar a realizar esto es, así como Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Esta pregunta nos puede ayudar también a nosotros para comprender qué es lo que Dios quiere hacer y cómo quiere hacerlo. La pregunta es, para ti, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Moisés en sus manos tenía una vara de pastor. La pregunta para ti es, ¿qué tienes tú en tus manos? Cuando ves lo que Dios te ha proveído, a lo mejor puedes interpretarlo como si fuera tu carrera o tu profesión o tu preparación, o a lo mejor tu hogar, porque en eso que estamos haciendo de iglesia en casa te estamos invitando a simplemente decirle a Dios, Señor, este hogar es tuyo y queremos usarlo para tu gloria, para tu honra y para lo que tú quieras hacer. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Es una pregunta importante. ¿Qué es lo que tienes en tus manos?
Una duda común que muchos tienen es, ok, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que debo hacer? Una vez más, la pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué es aquello que Dios te ha dado? Puede ser un talento, a lo mejor una habilidad, a lo mejor un recurso, a lo mejor recursos, tesoro, a lo mejor es tiempo, a lo mejor es tu hogar, como te lo comparto, pero ¿qué es aquello que tienes en tus manos? Como iglesia hemos comenzado esto llamado Iglesia en Casa y queremos ayudarles brindándoles la oportunidad de abrir sus casas para personas cercanas. No es la única manera en que podemos alcanzar a otros, pero creo, de manera personal como pastor, creo que es algo que Dios puede usar grandemente en este tiempo. Si como iglesia nos comprometemos y si todavía no lo has considerado, te invito a considerarlo. Aún lo más pequeño, cuando se lo entregamos a Dios, puede ser usado como un instrumento poderoso para la gloria de Dios y para la salvación de muchas personas, aún lo más pequeño. ¿Qué es aquello que tienes en tus manos y que puedes rendirle a Dios? Que puedes decirle a Dios, ok, Señor, esto que tengo, lo he usado para mí, lo he usado como una herramienta para mi vida, para provisión de mi hogar tal vez, o diferentes cosas. Pero ahora esto, quiero rendírtelo a ti. No sé cómo lo vas a usar, no sé cómo tú me vas a dirigir. Simplemente quiero que sepas que esto que tengo ahorita o que todo lo que tengo en mis manos, quiero rendírtelo a ti. Quiero desde ese momento verlo como algo que es tuyo, no como algo que es mío y que simplemente sirve para mis propósitos. Quiero ahora, a partir de este día, esto que me has dado, esto que tengo en mis manos, quiero dártelo a ti. Quiero rendirlo a ti. Quiero que no sea algo que solamente yo use para mi propio reino. Quiero que sea algo que tú puedas usar para tu reino. ¿Qué es aquello de lo que puedes hacer esta oración? ¿Qué es aquello que puedes hoy rendirle a Dios? Te invito a apuntarlo, tal vez hacer una nota en tu celular, pero que no se te olvide. Y simplemente te invito a apuntarlo simplemente para que lo hagas algo consciente y para que no se te borre rápido de la mente esta decisión que estás tomando o esta idea que estás teniendo. Una vez más, ni siquiera tienes que saber cómo Dios lo va a usar, solamente tienes que estar dispuesto a rendírselo. A lo mejor no sabes cómo Dios lo va a usar, a lo mejor dices, esto, la verdad no sé cómo Dios podría usar esto, es tan raro o es tan poco común, pero simplemente tienes que rendirlo. No tienes que saber cómo Dios lo va a usar, solamente tienes que rendírselo a Él. Y probablemente esa es la razón a lo mejor por la cual ni siquiera se te ha ocurrido una manera de cómo usarlo, porque todavía no lo has rendido. Muchas veces primero tenemos que darle este cheque en blanco a Dios antes de saber cómo Él va a usar las cosas. Quiero contarles una historia. Hace unos días, de hecho hace algunas semanas, cuando estaba predicando, contaba un poco de la historia de mamá Benita, que esta mujer que tras sufrir maltrato por parte de su expareja, ahora se dedica a ayudar a otras mujeres que pasan por situaciones similares o mujeres que simplemente necesitan ayuda, y de hecho también ayuda a ciertos hombres. Cuando conocimos a mamá Benita hace algunos años, mi mamá sabía hacer piñatas antes de que yo naciera. Ya hacía piñatas. De hecho, cada temporada de Navidad se dedica a hacer piñatas para venderlas y le va muy bien. La verdad no es porque yo sea su hijo, pero son las mejores piñatas de La Paz. Y tampoco estoy haciendo publicidad, solamente es parte de la historia. Um, en aquellos años cuando conocimos a mamá Benita, mi mamá tomó la decisión de enseñarles a las mujeres de ese hogar a hacer piñatas. Entonces mi mamá dedicó varias semanas y varios días y varias horas para enseñarles a hacer piñatas. Les llevó material y les enseñó cómo armar las piñatas desde cero y cómo decorarlas. Y durante algún tiempo, y creo que todavía continúan haciéndolo. Entonces, tal vez mi mamá nunca había pensado que Dios iba a usar eso de una manera, ¿no? Para ayudar a otras personas o para ayudar a la libertad y a la vida que Dios quería traer a estas mujeres. Y tal vez no sepas todavía cómo Dios puede usar algo. Tal vez primero tienes que rendirlo. Tal vez primero tienes que rendírselo a Dios. Y déjame hablar por unos segundos a ti que tal vez todavía no sigues a Jesús y todavía no has tomado una decisión de creer en Dios. Pero déjame decirte esto. Así como estoy hablando acerca de esas habilidades, acerca de los cristianos, de cómo podemos rendirlas a Dios, déjame decirte algo. Tal vez todavía eres nuevo y no sabes
todo lo que va a implicar seguir a Jesús o lo que implica creer en Dios, tú simplemente sientes que Dios te está llamando. Déjame decirte lo mismo. Probablemente todavía no sabes todos los cambios o todas las cosas que Dios va a hacer en tu vida. Y probablemente para que puedas comenzar a comprender o para que puedas comenzar a saber cuál es el siguiente paso, tal vez necesitas primero rendirle tu vida a Dios. Muchas veces queremos preguntarle a Dios: Señor, dime qué vas a hacer para considerar si me rindo a ti o no. Pero ese no es el trato. O por lo menos nos estaríamos limitando mucho porque estaríamos considerando, ok, esto sí me gusta, esto no me gusta, pero en realidad no sabemos qué es lo que va a darnos libertad. Y la verdad es que nuestras vidas están mejor en las manos de Dios que en nuestras propias manos. Esa es la verdad. Y no sabes lo que Dios puede hacer con tu vida. Pero la manera en la que puedes comenzar a saberlo y a comprenderlo es simplemente decidiendo rendirla ahorita. Sin saber qué viene después, sin saber qué viene adelante. Simplemente decirle a Dios: ok, Señor, durante todos estos años, no sé cuántos años tengas, durante 33 años, he tenido mi vida en mis manos y he llegado hasta este punto y necesito ayuda. Así que a partir de hoy quiero poner mi vida en tus manos. No sé qué vas a hacer con ella, no sé cómo la vas a transformar, no sé qué es lo que va a salir al otro lado, pero simplemente quiero rendir mi vida a ti. Y déjame hacerte este desafío y considéralo en el tiempo que todavía vamos a continuar en este mensaje. La primera pregunta fue: ¿qué tienes en tus manos? La segunda pregunta es igual de importante y creo que es un poco más desafiante. La segunda pregunta es: ¿a quién tienes a tu lado? Y vamos a leer Éxodo 4, versículos del 10 al 17. Éxodo 4, versículos del 10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayan de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Una vez más, y recordando lo que hemos aprendido de Éxodo, Dios usa lo débil y lo menospreciado. Dios usa lo débil del mundo y lo menospreciado. Aquellas personas que otros a esas personas que otros rechazarían, Dios usa a esas personas. Aquellas personas que son menospreciadas o consideradas de menos valor, a esas personas son a las que Dios invita a ser parte de lo que Él está haciendo. Así que si alguna vez te has sentido débil o te sientes débil, sabes que eres débil, o si alguna vez te has sentido menospreciado, déjame decirte, Dios escoge a personas como tú y como yo. Como decía antes, Moisés no solamente en esta conversación no solamente tiene dudas, de hecho está luchando por aceptar la responsabilidad que Dios tiene para él. Moisés no es un hombre perfecto ni un líder perfecto. Debo confesar que no soy perfecto. Mi hermana y mi mamá les pueden dar testimonio de eso, de que no soy perfecto. Y debo confesarles, familia, que muchas veces me he sentido culpable por ser introvertido. Me cuesta mucho trabajo interactuar con las personas, estar siempre consciente de hablar o mandar mensajes. No es un área fuerte para mí. Y yo sé que tal vez para muchos esto se les haga como algo tan común, algo tan fácil. Pero para mí el hecho de hacer una llamada, me pongo muy nervioso, las cosas que tengo que decir. Me ven tal vez hablando al frente de la iglesia o grabando un mensaje como este, pero la verdad me cuesta mucho trabajo interactuar con personas, tal vez por ciertas inseguridades que todavía Dios está trabajando en mi vida. Y muchas veces me he sentido muy frustrado y muchas veces me he sentido muy triste.
Y le he preguntado a Dios, Señor, por qué me escogiste a mí? ¿Por qué no escogiste a una persona diferente? ¿Por qué no escogiste a una persona que, que, que sea más abierta a las relaciones? ¿Por qué no escogiste a una persona que sea más sociable? A una persona que le sea más fácil hablar con otros o interactuar con otros o ser más social en tantas cosas. Y prácticamente muchas veces de mis oraciones se escuchan muy similares a lo que Moisés está diciendo. Señor, ¿por qué no envías al que debes enviar? ¿Por qué no envías al que es verdaderamente elegido? ¿Por qué escoges a alguien que es tan imperfecto? Porque Moisés le estaba diciendo a Dios, Señor, soy tartamudo, no sé hablar. Y muchas veces le digo a Dios eso, Señor, ¿por qué no envías a otro? ¿Por qué no escogiste a otra persona? ¿Por qué me escogiste a mí si sabes cómo soy? En ocasiones le he dicho, por qué no escogiste o por qué no puedo ser como Cheque, ¿no? No sé cuántos de ustedes, muchos de ustedes conocen a Cheque, ¿no? Que tan fácil hablaba y creaba relaciones. Para mí eso es bien difícil. Esas áreas en las que él es fuerte, yo soy bien débil. Y a veces le pregunto al Señor, Señor, por qué me escogiste a mí? Y eso es solamente un ejemplo de muchas imperfecciones. Dios sin duda alguna trabaja en nosotros y en cierta medida nos ayuda a ser más fuertes en ciertas áreas en las que no somos tan buenos, pero muchas veces Dios no nos hace más fuertes, sino más dependientes de Él. Dios simplemente nos dice, voy a estar contigo, yo voy a darte las palabras cuando las necesites. Esto debo admitir que me desespera un poco y probablemente pase contigo, no solamente en esta área, pero tal vez en el área económica, Señor. Le decimos a Dios, Señor, hazme fuerte, tal vez económicamente, ¿no? Dame más de lo que necesito para estar seguro. Y Dios nos dice, no, cuando lo necesites, te lo voy a dar. Así le estaba diciendo a Moisés, yo voy a estar con tu boca, yo te voy a dar las palabras que necesites. Y así es Dios con nosotros. A veces nos dice, no, no voy a darte tanto para que te sientas fuerte. Voy a darte lo que necesitas simplemente. Y para que continúes dependiendo de mí, para que continuemos en esta relación de confianza y de amor. Porque tu fortaleza no depende de lo que te doy, tu fortaleza depende que yo estoy contigo. Esa es la gran diferencia. Y esa es la razón por la cual Dios escoge a personas para trabajar con Él. Porque nos invita, y Dios no solamente nos invita a hacer tareas o realizar trabajos o realizar ministerios, Dios nos invita a entrar en una relación con Él. Eso es lo importante y eso es lo clave de comprender esta enseñanza. Muchas veces la razón por la cual queremos que Dios nos haga fuertes es para no depender de Él o de otros. Le decimos, Señor, dame, para ya no tener que ir tanto a ti, para ya no tener que pedirte tanto, para sentirme seguro sin tener que confiar en ti, sino confiar en lo que me estás dando. Eso es a veces lo que le decimos a Dios. Y no es nada bonito. Y de hecho, esa es la razón por la cual Dios escoge personas imperfectas, para que aprendamos a confiar en Él. Para que cuando otros vean lo que Dios hace o ha hecho, sepan, no se trata de Él, no se trata de Néstor, se trata de Dios. Y para que yo mismo pueda saber, la verdad, yo no lo hubiera podido hacer si Dios no estuviera conmigo. Se trata de Dios y toda la gloria y todo el reconocimiento es para Dios. Sin embargo, para Moisés, esto todavía no era suficiente, o por lo menos aquí en el principio, Moisés todavía continuaba luchando para aceptar lo que Dios tenía para él. Y Moisés necesitaba un poco de ayuda antes de poder convertirse en ese líder que era capaz de confiar en Dios en medio de sus debilidades. Así que Dios llama a Aarón, hermano de Moisés, para poder ayudar a Moisés. Aarón iba a apoyar a Moisés y en esa área en la que él era débil, Aarón iba a ayudarle, iba a ser su apoyo. Aarón era hermano de Moisés, así que era alguien cercano. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser fuerte. Hay tantas personas en el mundo aparentando fortaleza cuando en realidad cada noche piensan en tirar la toalla. Vivimos en un mundo que nos dice que tenemos que ser invencibles, que tenemos que ser autosuficientes, que tenemos que estar emocionalmente saludables. Vivimos en un mundo que nos dice que tenemos que tener todas las cosas bajo control, pero la realidad es que nadie puede hacer eso. Y no fuimos creados para eso. Dios nos creó para necesitarnos unos a otros. Dios nos creó para estar en una relación con Él.
La razón por la cual el mundo nos dice todas estas cosas es porque han sacado a Dios de la ecuación. Si Dios no existe, entonces tú tienes que ser todas estas cosas. Tienes que ser autosuficiente, tienes que ser emocionalmente invencible, tienes que tener todas las cosas bajo control. Y son mentiras. Nadie puede ser esto. Nadie puede. Pero cuando como cristianos comprendemos lo que la Biblia nos enseña y sabemos que el mundo no funciona de esa manera y que sabemos que Dios nuestro Padre nos creó para estar en una relación con nosotros y que no tenemos que ser invencibles porque Él es invencible. Y a pesar de que nos equivocamos, Él nos perdona. Que no tenemos que ser autosuficientes porque no fuimos creados de esa manera, necesitamos de otras personas. Fuimos creados con debilidades intencionalmente para necesitarnos unos a otros y necesitar principalmente a Dios. No tenemos que ser emocionalmente invencibles porque Dios sabe cómo funcionan nuestras emociones y Dios quiere ser nuestro consolador. Dios quiere ser aquel que está con nosotros en esos momentos difíciles. Así que podemos ser vulnerables, podemos ser débiles y no tiene nada de malo, porque fuimos creados de esa manera y necesitamos a Dios en nuestras vidas. Dios está contigo, pero también ha puesto a otros a tu lado. Y eso es otra vez muy importante, porque a lo mejor estás convencido de todo esto que acabo de decir, de Dios está contigo, y para muchos es más difícil esa segunda parte. Dios usa a otros. Dios usa a tus hermanos. Dios usa a tu comunidad de fe para también proveerte de las cosas que no tienes. En tus debilidades, en aquellas cosas en las que no eres fuerte, hay otros que sí lo son y que pueden ayudarte. Cuando Dios creó al hombre, varón, al que se supone que es la cabeza del hogar, al que se supone que es quien trae el alimento a la casa, Dios dijo de él, no es bueno que el hombre esté solo. Y Tim Keller argumenta que esto no es solamente aplicable a la mujer, que decía voy a crear a la mujer, sino que también tiene que ver con entender que no fuimos hechos para ser autosuficientes. Fuimos creados para necesitar unos de otros, para vivir en comunidad, para ayudarnos, para amar a nuestro prójimo. Así que Dios usa a las personas. Y si aún no conoces a Jesús y si has estado buscando a Dios, déjame decirte que una de las maneras en las que Dios te alcanza es a través de otros. Así que si alguien te ha invitado este día a su casa, es porque Dios te está buscando. No tienes que ser perfecto, hermano. Si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, si no eres cristiano, déjame decirte que los cristianos no somos perfectos. Tal vez ya te diste cuenta, tal vez vives con un cristiano en casa o conoces a alguien en el trabajo. Y tal vez lo que no te gusta de los cristianos no es el hecho tanto de que se equivoquen o que también cometan errores. Tal vez lo que más te molesta un poco es que dan la apariencia de que no se equivocan. Y a veces como cristianos podemos estar luchando en silencio con problemas serios, pero cuando alguien pregunta simplemente decimos, no, estoy bien. Puede haber muchas razones que provoquen este comportamiento. Tal vez piensas que si compartes tus luchas las personas te van a juzgar o vas a ser el blanco de los chismes y los rumores. O tal vez simplemente estamos acostumbrados a una cultura cristiana donde lo más importante es dar la apariencia de que tenemos todo bajo control. Si das la apariencia de que tienes todo bajo control, significa que eres un buen cristiano. Y tal vez nosotros tenemos la culpa de haber creado esta cultura. Pero tenemos que entender que, aunque no somos perfectos, Dios nos está perfeccionando. Y lo hace a través de su palabra, a través de confesarnos los pecados unos a otros y ayudarnos en oración, a través del discipulado y a través de una relación personal con Él. Y tal vez necesitas a un Aarón. Así que la pregunta, igual de importante que la primera, es: ¿a quién tienes a tu lado? ¿Quién es ese Aarón que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte? A lo mejor lo tienes ahí sentado a un lado tuyo, o una llamada de distancia, o a un WhatsApp de distancia. Una vez más me gustaría recordar lo que el pecado hace en nuestras vidas. El pecado distorsiona nuestra imagen y la imagen o la manera en la que vemos a otras personas. El pecado nos roba propósito. El pecado nos deja en pobreza y nos esclaviza. Y déjame decirte, si tú eres cristiano, Dios quiere usarte para traer vida y libertad del pecado a otras personas. Así que las dos preguntas que te van a ayudar a comprender cómo Dios quiere usarte es: ¿qué tienes en tus manos y a quién tienes a tu lado?
porque a lo mejor lo que Dios quiere hacer en esas áreas que tienes dudas y que todavía eres débil y que tú dices, es que todavía no me siento seguro, me da pena. Tal vez Dios ya tiene una persona preparada que te va a ayudar a cumplir tu misión en el mundo. Así que solo una relación con Dios puede traer libertad y vida a nuestras vidas, valga la redundancia. Así que vamos a orar, y después de esta oración me gustaría invitar a cada líder de iglesia en casa que haga una invitación por si alguna persona quiere decidir seguir a Jesús. Es una decisión importante, y hermanos, me gustaría que si están ahí sus invitados de manera personal pudieran hacerles esta invitación después de que yo termine esta oración. Así que vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que nos buscas, que lo haces a través de otras personas, y también nos recuerdas que tú quieres usarnos a cada uno de nosotros para llevar vida y libertad a las personas que la necesitan, que necesitan conocerte, a personas que el pecado les ha robado el propósito, que el pecado les ha robado su valor y que los está destruyendo. Y nosotros que ya te hemos conocido, Señor, tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje a otras personas y de ayudarlas a encontrarte a ti, porque solamente en ti vamos a poder encontrar vida y libertad. Y te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Fue un gusto por haber estado con ustedes, hermanos, familia. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.